Sean bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestras actividades de la semana. Nosotros hemos venido trabajando, ¿verdad? Todo lo que compete al área de cocina. Y aquí, ¿verdad? Uno de los últimos elementos que habíamos visto corresponden a mantener la superficie de las superficies que entremos nosotros en algún momento en contacto dentro de la cocina limpias. Y no solamente, ¿verdad? Las superficies, ya habíamos hablado de los utensilios, también de nuestra persona, de cómo evitar la contaminación cruzada en los alimentos, de cómo desinfectar de una forma correcta y adecuada el equipo de trabajo. Y con ello, ¿verdad? Pues nosotros empezamos ya a establecer algunos otros elementos, como generar un ambiente de buena limpieza. Un ambiente de buena limpieza definitivamente en toda cocina es indispensable. No podemos obviar que en algún momento estos elementos nos vayan a servir o a funcionar, ¿verdad? De publicidad. Ya sabemos nosotros que la limpieza pues es la carta de presentación, en este caso, ¿verdad? De un restaurante, junto a todos los elementos, claro está, que comprenden el mismo. Dentro de estas recomendaciones de la seguridad en la cocina, dijimos que va a ser todo aquello que garantice, ¿verdad? Que el equipo de trabajo, no solo el equipo humano, ¿verdad? Sino las herramientas, pues provean una eficacia en el desarrollo de las mismas y que por lo tanto esta seguridad pues ayude a las personas, ¿verdad? A desenvolverse de la mejor forma. Tenemos acá entonces, recoger el cabello te ayudará a mantener la calidad e higiene de los alimentos. Y nosotros sabemos que lamentablemente, ¿verdad? En cualquier momentito un cabellito puede desprenderse de lo que es el cuero cabelludo. Entonces, para evitar esas cuestiones, mejor es tener, ¿verdad? Este, sujetado el cabello si es largo y utilizar, aparte de una malla, un gorro, ¿verdad? Procurar mantener, dice, todas las toallas de papel lejos del fuego. Y eso hablábamos la vez anterior, les hacía yo ver que todo elemento debe de tener un espacio requerido, aislado según la necesidad que lo presente como tal. La tolerancia, decía, ¿verdad?, al cigarrillo. En algún momento yo les he mencionado mucho a ustedes, ¿verdad?, que las fragancias, los perfumes, las cremas y hasta inclusive, ¿verdad?, el cigarrillo, pues es un elemento que se debe manejar mucho, mucha discreción, porque hay alimentos que cuando uno tiene en contacto con él, pues se adhiere esa fragancia, ese aroma, ¿verdad? Entonces, con ello hay que tener bastante cuidado. Procurar elegir una vestimenta de trabajo, ¿verdad? Un poco ajustada, no sumamente entallada, ¿verdad? Pero tampoco muy holgada, porque les decía, si nosotros pasamos la manga o rozando, ¿verdad? Con alguna camisa, el fuego y no nos damos cuenta, pues rápidamente, ¿verdad? Pudiera tomar, eh, en este caso, fuego esta parte y entonces sí generar un problema. Ahí es como nosotros vamos a evitar, ¿verdad? Todo peligro y por eso es que se habla de seguridad en la cocina. Para evitar incendios en la cocina es indispensable tomar los siguientes pasos. Asegurar de que las llaves del gas estén totalmente cerradas. Y regularmente eso es uno de los elementos, llamémoslo así, ¿verdad? Que se establece desde una forma al finalizar. Y también se puede dar desde al iniciar, establecer que las llaves hayan estado totalmente cerradas, verificar y abrirlas, ¿verdad? O en algún momento cuando se termina, ¿verdad? La actividad laboral, pues verificar que esas llaves estén cerradas como tal. Desconectar aparatos electrónicos, existe, dice, en tu alrededor, como hornos, freidoras, licuadoras, entre otros. Y aquí sí hay que tener mucho cuidado con esa situación porque yo siempre les he dicho, ¿verdad? Para que vamos a utilizar en este caso situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, que no nos vayan a ayudar o a favorecer. Entonces, con ellos hay que tener bastante cuidado porque no solamente por un una seguridad, de todos en el trabajo, sino también porque nos va a ayudar en algún momento a poder, ahorrar energía eléctrica. Entonces, veamos la verdad desde esos 2 puntos de vista.
Procura mantener limpias las campanas de extracción. Ese es un elemento indispensable. Ya de eso les había yo mencionado que regularmente hoy en día, pues tenemos que las campanas de extracción y otros elementos, por ejemplo, u otras superficies que pueden estar en contacto dentro de la cocina, pues ya son lavables. Entonces, desde ahí, pues hay algo que favorece para que no se tenga, ¿verdad?, ese problema como tal. Procura, dice, informar algunas anomalías frente a la conexión de gas u otras fugas. Les decía, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con los aparatos electrónicos, en este caso con el gas, por aquello de la fricción, ¿verdad? Entonces, ahí definitivamente nosotros dentro de un área de cocina es de estar al pendiente de todo elemento. Les decía la vez pasada, una fuga de gas, un cortocircuito, el mal manejo, ¿verdad? Los utensilios de cocina candente, los utensilios filosos, contenedores que tengan, por ejemplo, agua hirviendo o aceites. Entonces, todo eso es necesario que se mantenga, ¿verdad? Un monitoreo en el desarrollo del mismo para establecer o para evitar, en este caso, cualquier tipo de accidente, pero sobre todo, como estamos en un área de cocina, un incendio como tal. Otro elemento es mantener despejados los accesos y salidas de la cocina en todo momento, ¿verdad? Cuando vimos, por ejemplo, el diseño de las cocinas y los ambientes, yo les decía que a veces tenemos acceso a dos salidas, ¿verdad? Una entrada y una salida como tal. En algún momento, pues también se tienen que tener, ¿verdad? U otro acceso alternativo, no necesariamente para tener una salida o entrada, por ejemplo, del personal que desplace los alimentos, sino en forma generalizada por cuestiones de evacuación. Estos señalamientos también deben de estar totalmente identificados porque es necesario, nunca se sabe, ¿verdad? Alguna situación de emergencia y por lo tanto, pues tienen que estar señalizados. Verificar que los extintores de la cocina estén vigentes y funcionales. Estos, ¿verdad? Deben de renovarse regularmente cada año y eso se hace con el fin de que el mismo pues tenga el uso y la funcionalidad en su momento que sea requerido. Muchas veces llega, ¿verdad? Inspección y dice, ah, sí, aquí está, ¿verdad? Pero, o sea, no verifica cuándo fue, pues, instaurado o en su momento revisado, ¿verdad? Porque eso debería de ser una cuestión obligatoria. Dice, ten siempre a la mano tapaderas para sofocar el fuego de aceite en freidoras y sartenes, que era lo que yo les hacía mención anteriormente. Cuando nosotros veamos, por ejemplo, el fuego en algún momento de un sartén, de acuerdo a lo candente y los elementos que se utilizan, tiende, ¿verdad?, a tomar el fuego en forma generalizada. Entonces, con una tapa, ¿verdad?, ahogamos nosotros ese fuego para que en algún momento no pase a mayores, porque a veces es parte como de una atracción, de una exhibición, pero siempre se debe tener el cuidado y el control adecuado del mismo. No simplemente, ¿verdad? Por una exhibición se puede generar un accidente. Las cocinas limpias y seguras reducen los riesgos de intoxicación por la mala manipulación, no solo de alimentos, sino acá dice siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitarlo. Recuerde también que los utensilios de seguridad deben de estar vigentes, contemplando los anteriores consejos para evitar la posibilidad de caídas, de incendios, de cortes y otras situaciones peligrosas que se puedan presentar. Estos elementos comprenden, ¿verdad?, la seguridad que se debe de tener dentro de la cocina y dentro de un aspecto ya laboral como tal, porque nosotros siempre vamos a cuidar, ¿verdad?, no solamente a nuestro trabajador, sino al público, al cliente, al comensal, al turista, a la persona con la cual nosotros vamos a tener esa interacción laboral como tal. Ya casi abordando la parte final, ¿verdad? De nuestro documento y que vamos a tomar en cuenta que les decía,
Al inicio hablábamos mucho de lo que es una cocina general, ¿verdad? Tradicional, una cocina familiar como tal, en donde no necesariamente, ¿verdad? Nuestros espacios y nuestras ubicaciones están diseñadas para tener un personal amplio, sino en este caso, ¿verdad? Son elementos que se tienen para la persona que va a cocinar. Ahora, cuando nosotros hablamos de una cocina industrial, pues definitivamente ahí cambia radical esta presentación. Ahí sí nos vamos a ubicar en un área de restaurante funcional, en un área en donde se va a producir, ¿verdad? Como los alimentos en una forma laboral, ya no es para saciar nuestras necesidades fisiológicas, familiares, ¿verdad? Personales, sino esto ya es un trabajo que se va a establecer. Entonces acá nos dice, una cocina industrial es cualquier establecimiento donde se elaboran alimentos para un gran número de personas. Entonces lo que les decía, ¿verdad? Ya no estamos hablando solamente para la familia. Este tipo de cocinas deben cumplir rigurosamente las normativas de higiene y de salud. Y es que aquí es donde nosotros vamos a destacar estos aspectos para poder sobresalir como empresa. Vamos a ser reconocidos, les decía al inicio, ¿verdad? Esa va a ser la mayor parte de publicidad que podamos tener. Y aparte de ello, ¿verdad? La seguridad laboral que nosotros vamos a promover en nuestros trabajadores, así como la seguridad para garantizar la salud de los comensales o clientes y de los propios cocineros y del personal de cocina. O sea, es un trabajo en equipo generalizado, no solamente se establece, ¿verdad? Ah, es que como estoy en un restaurante, ¿verdad? Yo me debo a un comensal. No, o sea, esto va a ser en la interacción que estemos todos los involucrados, llámese cocineros, preparadores, ¿verdad? Los chefs y los meseros, ¿verdad? Las personas que estén en contacto, asimismo, aquellas personas que van a llegar al restaurante a poder consumir. Tenemos un tema, dice los requisitos para una cocina industrial. Debe de cumplir una serie de características concretas para garantizar el nivel de limpieza y la seguridad de los alimentos que se vayan a manipular. Y aquí vemos, ¿verdad? Porque nosotros hablamos, por ejemplo, de cocinas industriales. Les decía, vean el material de las superficies, son fácil de poder limpiar y en su momento son lavables. El tamaño, ¿verdad? De esta batidora, pues comprende para poder desarrollar una gran cantidad de mezcla. No solamente, ¿verdad? Batir algo de forma sencilla, sino son cantidades. Si vemos la campana, ¿verdad? Es grande y cubre toda el área de cocina para que pueda tener esa succión necesaria de poder atrapar, ¿verdad? Como tal o canalizar todos esos olores. Vamos a encontrar diversidad de formas de cocinas y nosotros ya vimos, ¿verdad? Esos diseños. Entonces, solo imaginemos contemplando, ¿verdad? Todos estos electrodomésticos, utensilios, mobiliario, ¿verdad? Superficies que se tienen para poder trabajar en los mismos. Acá dice, porque debe diseñar tu cocina industrial un profesional. Y esa es una interrogante grande, ¿verdad? Porque acá no es que yo la quiero así como la que tengo en mi casa, ¿verdad? No, o sea, tiene que cumplir otros requisitos. Entonces acá dice, ¿por qué debe diseñarla un especialista? Para poder diseñar una cocina industrial de forma óptima, es decir, adecuada, idónea, buena, correcta, aprovechando los espacios, cumpliendo las normativas y garantizando la mejor funcionalidad, pero sobre todo, ¿verdad? La seguridad. Es necesario contar con profesionales del diseño industrial que aportan sus conocimientos y experiencia acumulada. Es decir, no es que a él se le haya ocurrido, ¿verdad?, dejar este diseño, sino todo tiene una funcionalidad y la seguridad que debe de proveer la misma. Al diseñar tu cocina industrial con un profesional, garantiza el mejor uso energético, reduce los riesgos propios de una cocina, facilita el trabajo personal de la cocina e incrementa su productividad.
Si nosotros seguimos con esa forma del triangulado, ¿verdad? Pues establece la situación básica, el aislamiento que debe tener una con otra. Entonces, vean cuando nosotros comenzamos a establecer esos aspectos como tal. Las dimensiones de una cocina industrial serán utilizadas de forma óptima, realizando la mejor distribución, en este caso, ¿verdad? De mesas, mobiliario, equipamiento, cocina profesional, para permitir aprovechamiento al máximo del espacio proporcionado en un entorno de trabajo apropiado como tal. Nosotros podemos tener una cocina, un espacio reducido, pero los elementos que la integran son aquellos que nosotros necesitamos como tal. Esa es la relevancia que se tiene, ¿verdad? De un profesional. Nosotros podemos considerar muchas situaciones, pero en algún momento siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Menos es más, es decir, entre menos objetos, situaciones y cuestiones como esas tenga, pues más amplitud voy a tener. Y entonces eso me va a permitir un desplazamiento seguro. Dentro de la misma, vuelvo a insistir en esta parte. O sea, el experto es quien nos va a apoyar y nos va a dirigir, ¿verdad? A qué desarrollar o cómo desarrollarlo como tal. ¿Qué requisitos debe de tener una cocina industrial? Dice, debe de cumplir una serie de requisitos que encuentra recogidos en las distintas normativas, como lo son la sanitaria de higiene de alimentos. Y ese es un elemento fundamental, ¿verdad? En este caso, el área de higiene, pero ya representada, ¿verdad? De forma local, departamental o nacional, pues establece un rango, establecen requisitos. Les decía yo en un curso anterior que en este caso, ¿verdad? Nosotros hemos escuchado que se pide mucho una tarjeta de manipulación de alimentos, una tarjeta de salud se le llama, ¿verdad? En donde pueda usted comprobar que no tiene ninguna enfermedad y que por ende, ¿verdad? No va a transmitir usted ninguna enfermedad a través de los mismos alimentos. También se establece, ¿verdad? Que pues se hagan una serie de análisis y de otros elementos para evitar cualquier condición anómala en el ser humano que pueda provocar un contagio, que pueda provocar una enfermedad, que pueda provocar cualquier situación, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra esa parte en juego. Y luego si vamos a verlo, ¿verdad? Desde el local, el mobiliario y muchas, las instalaciones como tal, pues es algo que se tendría que verificar. En su momento, tal vez ustedes han visitado algún restaurante pequeño en donde existe, ¿verdad? La patente y las tienen enmarcadas. Casi que regularmente todos los restaurantes lo tienen y lo tienen colgado o enmarcado, ¿verdad? En el área de caja, porque ahí usted se detiene un momento, ¿verdad? A revisar que cumple con el saneamiento indicado. La seguridad contra incendios. Hablamos en su momento, ¿verdad? Que la seguridad sería una evacuación, tener, por ejemplo, arena, tener extinguidores, tener agua, tener, por ejemplo, salidas, rápidas, todo aquel control que requiera establecer, no solamente para las personas que laboran ahí, sino para aquellos que estén visitando este espacio. Entonces ahí, miren, definitivamente la seguridad contra incendios comprende muchas, pero muchas y muchas actividades. Tal vez ustedes han podido observar, ¿verdad? Que han surgido incendios en diversas formas. A veces surgen incendios en lugares, ¿verdad? Por cuestiones de cortocircuito, por alguna fuga de gas, por una mala manipulación, les decía, ¿verdad? De elementos candentes y que son también, ¿verdad? De fácil consumo en fuego como tal. Entonces, con ello nosotros vamos a saber, ¿verdad? Que se establece esa seguridad que nosotros vamos a verificar que cuente con elementos que la puedan prevenir o elementos que la puedan contrarrestar, ¿verdad? Eh, Creo que voy a hacer una comparación totalmente distinta, pero es algo indispensable. Por ejemplo, usted va a un restaurante, ¿verdad? Y usted ve que hay extinguidores, hay salas de evacuación. Los cocineros, ¿verdad? Están teniendo la precaución necesaria.
Si usted va, por ejemplo, a consumir gasolina, pues ahí tendría que haber, ¿verdad? Como tal, los mismos servicios extinguidores, tendríamos que tener también arena, ¿verdad? eh, Tal vez no tanto como que agua, pero sí esa parte de la espuma, ¿verdad? Que provee para poder retener estos aspectos. Se han podido ver a través, por ejemplo, de videos hoy en día con la tecnología de cómo se provocan estos accidentes en estas casas, ¿verdad? Por ejemplo, que proveen la gasolina. Y aquí es establecer esa situación elemental. Hay personas que están ahí y de repente, ¿verdad? Se incendia por alguna situación, agarra fuego y están buscando los extinguidores y no funcionan. Y luego ya sabemos que no podemos combinar el agua con la gasolina, ¿verdad? Porque se propaga más. Entonces vean cómo nosotros tenemos que conocer y manejar ese servicio que nosotros debemos de velar, ¿verdad? De lo que es contra incendios. El sistema de extracción y ventilación es algo indispensable en este área de cocina. Ya se imaginan, les decía la vez anterior, ¿verdad? Que no haya ventilación y estamos cocinando ahí con todos los instrumentos, el horno, la estufa. Tenemos, por ejemplo, no sé, se me ocurre una parrilla y otros elementos. Y nosotros ahí, ¿verdad? Cocinando en ese aspecto, definitivamente la ventilación es muy importante. Y habíamos hablado, ¿verdad? De la campana, que es la extracción, en este caso, de olores, de humo, de ciertos elementos que van a irse condensando, ¿verdad? En el ambiente. Entonces, desde ese punto de vista es como nosotros tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos. La instalación del gas en una cocina industrial debe de tener y cumplir los requerimientos establecidos. En una ocasión, me parece a finales del año pasado, fue en un parqueo, había una fuga de gas y no se dieron cuenta, ¿verdad? Y entonces esa situación estalló como que fuera una bomba. Y de suerte que no había personas en el estacionamiento, mas sin embargo, solo imaginemos, ¿verdad? Que realmente ese estallido hubiera llegado a más. Entonces ahí es como nosotros verificamos estos aspectos de los cuales estamos hablando. Dice iluminación y electricidad. Definitivamente son elementos indispensables. Vean, nosotros podemos ahorrar claramente electricidad utilizando la iluminación natural. Entonces yo voy a tratar de que esta iluminación cumpla su cometido cuando sea requerido. Yo le decía la vez anterior, ¿verdad? Yo no voy a estar encendida con las cuatro o seis dispositivos que tienen, por ejemplo, pérdida de cabello, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros, perdón, en este caso, la pérdida que se pueda tener. Acá tenemos dentro de esta la iluminación, la pérdida de electricidad que se pueda tener con relación a utilizar en balde, ¿verdad? Si nosotros tenemos ventanas grandes, pues automáticamente vamos a poder tener no la necesidad, ¿verdad?, de encender luces. Y ya en un área grande, definitivamente eso es importante, es necesario. También eso va referido a lo que era la ventilación que yo les hablaba anteriormente, porque no vamos a tener esos olores ahí retenidos. Imagínense que se cocinó al mediodía, ¿verdad? Mariscos y todavía continúa ese olor, en la noche, ¿verdad? O al día siguiente. Entonces, ahí es como nosotros encontramos esa compensación que se establece. También la fontanería y el saneamiento. Ese es otro elemento indispensable. Lamentablemente, a veces aquí en Guatemala, ¿verdad? Solamente se han como que incorporado las instalaciones y se trata, ¿verdad?, de decir, ese edificio está grande y ese vamos a utilizar y solo se modifica, pero hay que tener mucho cuidado con estos elementos. Otro principal es la fontanería, porque recuerde que todo ducto establecido debe de garantizar el saneamiento generalizado para las personas que van a estar, en este caso, trabajando, como para los que van a llegar de visita. No se pueden desprender malos olores, ¿verdad?
acá lejos de hacerle mala publicidad a un lugar, tal vez algunos conocen aquí en Quetzaltenango el área que le llaman la línea o el río seco para los que conocen Quetzaltenango. Y ese área, miren ustedes, es pero demasiado fétido. Solo pasarla. Yo me imagino las pobres personas, ¿verdad? Que viven en ese alrededor. O sea, qué sufrimiento al mediodía con esos olores extremos. Y pues cerca de ese área hay dos restaurantes. Entonces yo no entiendo, ¿verdad? Cómo funciona. Si en realidad con la ventilación, la iluminación y cuestiones como esas no se mantiene, ¿verdad? En el ambiente, pues esos olores fétidos. Entonces, solo ahí podemos nosotros darnos cuenta, ¿verdad? De cómo se establecen estos aspectos. Seguridad, salud y accesibilidad. Esto comprende desde el inicio, ¿verdad? La forma de poder llegar a las instalaciones. Y por eso dice accesibilidad, seguridad, que yo tenga, ¿verdad? La certeza que voy a dejar mi auto ahí y luego lo voy a salir a encontrar, porque a veces también tenemos, ¿verdad? Que el lugar es un poco lejano y no hay este parqueo, entonces lo dejo en algún lugar y cuando ya salgo, ¿verdad? No lo encuentro. Entonces vean cómo en algún momento todo tiene que estar comprendido en una planeación necesaria para llevarse a cabo. Y luego tenemos las instalaciones frigoríficas, que ya sabemos nosotros, ¿verdad? Que corresponden a todo lo que nos vaya a ayudar a mantener en un estado de congelación, en un estado frío, ¿verdad? Los alimentos que sean necesarios. Les decía la vez anterior, regularmente cuando el restaurante es grande, lo que se hace es que se instala un cuarto frío para todos los elementos, en donde por secciones, en su momento vamos a encontrar, ¿verdad? Que tiene sus grados de temperatura, pero en sí es un cuarto frío generalizado. Entonces, eso nosotros lo podemos ver en un restaurante grande, pero si no, pues nosotros sabemos que utilizamos, por ejemplo, congeladores, refrigeradores, ¿verdad? Para mantener los alimentos en el estado que se necesita. Ya nosotros hablamos, ¿verdad? En 2, 3 ocasiones de lo que corresponde a al mantener los alimentos según la temperatura establecida. Muy bien, me voy a quedar hasta acá. Ustedes me indican si hay alguna duda con respecto al tema que abordamos. De mi parte no, señor, muchísimas gracias. No, Muy señor. bien. Gracias por responder. Entonces, por favor, vamos a tomar estos minutos para hacer algunas anotaciones a sabiendas, ¿verdad? Que más adelante pues ya vamos a tener un tiempo destinado para hacer nuestro resumen por completo. Trabajemos, por favor, estos minutos y luego nos vamos a cambiar de espacio. Está bien, señor. Gracias.